Transformaciones, arte y literatura. Acompáñenos en las diferentes historias, entrevistas, conferencias y tertulias literarias. Queridos amigos, bienvenidos a Transformaciones, Arte y Literatura. Hoy tenemos como invitada a una periodista y escritora, Irene Genovés. Vamos a hablar, por supuesto, de su libro, aquí lo tenemos, de Tutankamón Cantutú. Y te damos la bienvenida, primero que todo, y puedes tú misma presentarte. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar en vuestro programa. Y me hace mucha ilusión que hablemos de Tutucán a Cantutú, que si te das cuenta es un juego de palabras porque es tucán y Cantutú es tutucán al revés silábicamente, Cantutú. Y bueno, pues como ya has dicho, soy Irene Genovés, soy periodista, escritora, correctora literaria y llevo escribiendo cuentos de toda la vida y de Tutucán a Cantutú pues es como mi niña bonita, porque sí que es verdad que tengo muchos cuentos publicados en los libros escolares de Santillana, tengo más libros publicados, pues cuentos para leer con linterna de Ole Libros, acabamos de sacar Microcosmos, otro dedicado a los animales y bueno, hay un montón de proyectos que siempre están bullendo, pero este libro en particular nació hace más de 20 años. Para mis sobrinos. El primer cuento, que es El Príncipe Estornudos, nació cuando mis sobrinos eran muy pequeños, pues tenían los mayores pues 4 y 3 años o 5 y 4 años y todo fue con un teatrito de marionetas que el príncipe cada vez que estornudaba salía disparado, volaba, atravesaba todo el salón y mis sobrinos se reían mucho. Y bueno, este libro fue creciendo con el tiempo y conmigo, porque a medida que iban naciendo nuevos sobrinos, pues cada niño es un mundo, es único y especial y cada uno iba preguntando, ¡ay! ¿Y qué pasaba con el país de la seda? ¿Y qué pasaba con la ballena Renata? Y entonces el cuento se va haciendo más grande, más grande, más grande a lo largo de los años hasta que al final nacieron mis hijas y le dio la vuelta a todo y surgió Cantutú, porque yo siempre cuento que la maternidad le da la vuelta a nuestro mundo, ¿no? Esta vez, bueno, en mi caso para mejor, muchísimo mejor, hicieron mejor el cuento. Y bueno, pues esa es la historia de Tutucán a Cantutú. Es un viaje fascinante por 5 reinos maravillosos donde nada es lo que parece a simple vista porque todo depende de la perspectiva. Y en el camino vas a pasar por un príncipe que estornuda por las manos, un país hecho de seda, una ballena que canta ópera y vive en una laguna en medio de la montaña, un tiburón blanco que a lo mejor no quiere ser tiburón, un pincel que se enamora de una goma de borrar y un bosque donde las palabras vuelan libres. Sí, es verdad. Los 5 cuentos son bien interesantes. Son cortos, pero tienen bastante sustancia, digámoslo así. Tienen elementos bastante también críticos, ¿no? O sea, si uno los mira desde otro punto de vista, no solamente son para los niños, creo yo, sino No. también para los niños grandes. Sí, tiene mucho Sí, contenido, sobre todo, por ejemplo, a mí me gustó bastante el cuento de las letras, ¿no? Que el buscaban del las bosque letras, el del país de los cuentos. sí, que buscaban las letras, buscaban nuevas palabras, cualquier parecido con la realidad, ¿no? Sí. No es ninguna, pues, para una persona crítica o algo así, tiene mucho contenido, pienso yo. Sí, bueno, este libro realmente yo siempre cuando me preguntan, ¿para qué edad es? Y yo digo, para todas. Porque es un poco como El Principito de Saint-Exupéry, yo no me voy a comparar con él, por supuesto, pero sí que es verdad que es uno de estos libros que depende de la edad que tengas, tiene múltiples lecturas, ¿no? Entonces los más pequeñitos pues se ríen mucho con El Príncipe que estornuda por las manos, con la goma Milana, porque además es como las gomas con las que siempre hemos borrado el lápiz y eso, ¿no? Y con los personajes los más mayores encuentran muchos valores, ¿no? Yo lo presento mucho también para primer ciclo de secundaria, pues porque se habla mucho de la diversidad, de la necesidad de quererse uno mismo, de autoconfianza, el abrir la mente a otras realidades, a otras culturas,
el perseguir los propios sueños, la cultura del esfuerzo, porque los sueños no los regalan, hay que luchar por ellos, disfrutar del camino. Luego la igualdad de géneros, ¿no? Ya, o sea, como el permitir que cada uno pues sea como realmente quiere ser, independientemente de lo que los demás crean que tiene que ser, ¿no? Pues tú tienes que ser princesa. Oye, a lo mejor no quieres ser princesa, a lo mejor quieres ser otra cosa, ¿no? Pues de eso va el libro. Y luego los adultos, pues sí que es verdad que encuentran mucha poesía, mucho juego de palabras y hay mucho mensaje sumergido. El que tú dices del país de los cuentos, pues ese lo escribí para mí, ese está dedicado a la literatura, ¿no? Porque habla un poco de cómo a través del lenguaje creamos nuestra realidad y cómo la realidad influye en nuestro lenguaje, ¿no? Si no, seguiríamos hablando igual que en el siglo XIII y evidentemente el idioma evoluciona. Pues de eso va este cuento. De hecho, fíjate que la reseña de atrás me la hizo Jorge Marona, que es miembro Sí. fundador de Lelutier, del grupo Ujú. argentino, que bueno, que se han pasado 55 años en el escenario, jugando tanto con el castellano, haciéndonos reír, creando instrumentos y con ese sentido del humor sutil, como ellos dicen, con este idioma nuestro que da tanto de sí, ¿no? Pues precisamente el cuento del País de los Cuentos va dedicado a ese idioma nuestro que da Sí. tanto de sí. Sí, el idioma, pues a mí me pareció no tanto tan infantil como los cuentos que nosotros conocemos, ¿no? Ujú, El de la Cinderela o Caperucita Roja, ¿sí? Es un poco diferente la forma también de relato, ¿no? mm. Porque son prácticamente muy cortos, ¿no? Cortos no son, tienen cada uno, son 5 cuentos, ¿vale? 5 cuentos relacionados entre sí. Y además todos juntos forman una historia, porque si te das cuenta es una estructura circular. El último cuento explica el primero Ujú. y le da la vuelta a todo, a la historia, ¿no? De repente te das Sí. cuenta de que tú pensabas que el príncipe era así, la princesa era de otra manera, el dragón, y no. Te das cuenta de que estabas equivocado porque a medida que vas viajando, la mente se te va abriendo y te das cuenta de que estás equivocado, ¿no? El lenguaje, pues mira, es un lenguaje muy cuidado, muy cuidado. Yo siempre me he dedicado a la literatura y me gusta encontrar la palabra precisa, pero es un Ok. lenguaje que al mismo tiempo entienden los niños, Ujú. porque los más pequeños tú se lo lees a veces hay palabras un poco más complicadas, pero ellos lo entienden. Y es que yo creo que los libros son para que los niños aprendan también, o sea, aprendan no solamente valores, no, que aprendan a imaginar, a pensar, a razonar y que aprendan lenguaje, o sea, que aprendan nuestro idioma. Entonces, sí que es verdad que es un lenguaje muy cuidado y me gustan también mucho los juegos de palabras, me gusta mucho pues el humor, hacer ese humor sutil que se entrelaza, que va entre Ujú. líneas, ¿no? Y yo creo que los niños pues a lo mejor se quedan con una capa, pero cuando lo leen al cabo de los años se quedan con otra y que cada uno puede sacar su peculiar, no digo enseñanza, su peculiar momento de diversión o de reflexión o de lo que sea. Sí, cuéntanos, ¿por qué has escrito para los niños siendo periodista? O sea, en el periodismo normalmente son noticias, son reportajes, crónicas y pues la parte infantil es muy diferente, pienso yo. Sí, sí. Bueno, el periodismo además, yo durante 8 años estuve escribiendo de tribunales y sucesos Es que es una totalmente sección diferente. Los temas son tremenda. una diferencia total ya. Sí, bueno, mira, yo empecé a escribir siendo muy pequeñita, muy pequeñita. Yo aprendí a leer siendo muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña y aprendí a escribir muy pronto también. Y entonces pues empecé a escribir cuentos siendo muy pequeña. O sea, en mi Ujú. casa son todos unos grandes lectores, todo el mundo escribía, mi padre escribía, mi madre escribía, mi hermano escribía poemas. Entonces yo empecé a escribir cuentos desde muy pequeña. Yo siempre iba con mis libretas y las tengo todas guardadas, ¿eh? Mis libretas, escribía siempre desde los 4 años, ¿no? Y además desde los 4 años pues quise hacer un libro. Claro, yo veía que mis hermanos leían libros con capítulos, además colecciones de libros y yo quise hacer una colección de libros que fueran 10, que eran 2 ositos que se llamaban Winnie y Minnie
y que se llamara, bueno, y tenía 10 libros, que cada libro era como una libreta, cada libro 10 capítulos y cada capítulo 10 páginas. Claro, yo tenía 4 años, para mí el número 10 debía ser algo, no sé, como mítico, ¿no? Y Ujú. siempre estaba escribiendo. Luego es curioso porque cuando llegué a la adolescencia empecé a escribir mucho para adultos y de hecho gané varios concursos de literatura nacionales con relatos para adultos Ujú. o con textos con ensayos dirigidos a gente joven y eso, y sobre todo con mucho relato para adultos. Pero luego empecé a llevar la sección de tribunales en el periódico y ¿qué pasa? Pues que todos los días escribía páginas y páginas de cosas muy tremendas, pero tremendas, tremendas, ¿no? Claro. Estas que te erizan la piel y que vas a cubrirlas como periodista y que de hecho yo por la noche llamaba a mi madre y le contaba y me decía a mi madre, mira, Irene, no me cuentes lo que has hecho porque si no, no duermo tranquila, ¿vale? Y entonces, ¿qué La pasa? Que otra realidad. claro, era la realidad. Y luego también cuando llegaba a casa, además el trabajo de periodista, de prensa escrita y de investigación, pues haces muchísimas horas, llegas a tu casa pues muchos días y día también a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada y ponerte a escribir una novela que es todo más estructurado, más complicado y muchas veces hay que investigar y eso, pues era ya como demasiada investigación y demasiada realidad. Entonces Claro. los cuentos infantiles para mí eran como una manera de exorcizar los monstruos, ¿no? Porque era una forma de escribir, de desahogarme, algo rápido con lo que divertirme. Bueno, rápido, aunque luego yo los trabajo mucho y los pulo mucho, ¿no? Pero era como un ramalazo de alegría, de energía, de vitaminas y de volver a creer en el mundo, ¿no? Era Ujú. un poco como una salida en ese sentido. Y bueno, Claro. pues Santillana se interesó por ellos y empecé a publicar con ellos cuando tenía 26 años y nada, pues 59 tengo en total publicados con ellos, entre relatos, obras de teatro, reportajes para niños y bueno, de todos los géneros, del género lírico, de diario, de todo un poquito. 59 libros tienes publicados. 59 textos, lo diré así, porque ahí hay Textos. novelas juveniles, hay obras de teatro, hay relatos, hay escritura, o sea, como si fueran cartas, pero todo inventado, hay reportajes, hay noticias para niños, hay muchos géneros diferentes, ¿no? ¿Y cómo Y los publicaste? ¿Separadamente o en conjunto no, con algo otros autores? claro, en obras colectivas, porque Santillana, que también hay Santillana del Pacífico, bueno, es la misma editorial, pues nada, los libros con los que los niños aprenden en el colegio Ujú. a trabajar los textos, los géneros, a razonar, a leer, a escribir, pues ahí En el estaban campo mis, pedagógico, más o menos. exacto, eran proyectos escolares, ¿no? Y entonces, bueno, Sí. la verdad es que estoy muy contenta porque yo firmaba junto a escritores como Carmen Gil, como Mar Pavón, Carlos Gesualdi, o sea, como junto a escritores que realmente son míticos, ¿no? O sea, son Claro, grandes escritores, claro, sí. sí. Y en los nuevos proyectos que tú tienes, también está incluido la parte de escritura infantil y poética. También tú tienes bastante de lírica, creo que tienes, ¿no? Lírica no ¿No tengo, tienes lírica? no, no. Sí que es verdad que hago muchas veces, sí que en mi prosa es bastante lírica muchas veces, ¿no? Lo que se llama prosa lírica, porque sí que es verdad que me gusta, soy muy observadora y creo que a veces en los detalles está la felicidad. A veces no, siempre. En los detalles está la felicidad. Pero no, hago sobre todo relato. Y bueno, lo Sobre que es, todo relatos cortos o relatos en pues, sí que no mira, sean, tú hablas de porque esto, de las novelas, microrelatos, ¿no? porque las novelas son, pues, tienen más páginas, digámoslo así, ¿no? Bueno, novelas yo tengo escritas, lo que pasa es que no están publicadas, tengo escritas dos y bueno, ahora tengo otros tres proyectos en mano. A ver, yo normalmente escribo mucho, ¿sabes? Y novelas juveniles tengo también, además tengo una ahora que, bueno, eso no puedo contar nada. Eso no puedo decir nada todavía, pero sí que tengo varios proyectos. Yo de novelas juveniles, por ejemplo, dentro de los libros de texto de Santillana, Ujú. tengo dos novelas juveniles, porque
decidieron que todos los trabajos, o sea, en lugar de ser varios autores, pues una novela juvenil de un solo autor, ¿no? Y entonces, Claro. cada trimestre se trabajaba una novela juvenil y tengo dos en ese sentido. Y bueno, novelas para adultos, pues tengo dos escritas, no sé, tengo que retomarlas porque una es de juventud. Y sí que es verdad que ahora, por ejemplo, pues acabo de publicar este proyecto Microcosmos, que Ujú. eso es con 58 compañeros de Ok, letras, de son escrituras. bastantes. Sí, eso es de un curso que hicimos juntos del método MAPEA, ¿no? Sobre marketing editorial y sobre cómo mover tu libro, ¿no? Una vez está publicado y cómo conseguir llegar a la salida. O sea, era más que nada sobre el mundillo Es editorial, que es un como mundo el mundo complicado. editorial en que la gente tiene poca información, pienso yo, que muchos Exacto. dan con las editoriales que no son, puede ser, o que no les Es, prestan todos los servicios que necesitan como para corrección de textos o es un eh, mundo complicado, el es mundo un mundo editorial. complicado, eso es verdad. Sí, Un mundo complicado. Y entonces, bueno, pues este era un curso sobre el mundo editorial para escritores y el método MAPEA y entonces pues 58 compañeros decidimos escribir un libro juntos. Entonces ok, digo, bueno, pues tendrá que ser microrelatos, porque tú imagínate si 58 compañeros escribe cada uno un relato de 10 páginas, pues ya son 580 páginas, eso es como un claro. Quijote casi, ¿no? Ujú. Y bueno, y entonces surgió Microcosmos, que es un libro muy bonito. Yo tengo un microrelato ahí, el primero de todos, que son 13 palabras nada más, pero sí que Ujú. coordiné todo el proyecto y estuve con todo el trabajo de edición con Sargantana, bueno, con su sello Posidonia, que es una maravilla. Y la verdad es que es una maravilla de libro que está triunfando en toda Europa y en Latinoamérica, se está vendiendo como la espuma. Y bueno, aquí se dice, se vende como churros en Oh, España. Como los churros de comer, ¿no? Que a claro, todo el mundo claro. le gusta. Mm. Y bueno, pues ese es el último proyecto, que es un proyecto colectivo y muy ilusionante porque además, pues ya te digo, tenemos autores de Londres, de Alemania, de Países Bajos, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de Chile, de Venezuela, de Francia, o sea, estamos repartidos por todas partes, ¿no? Pero Claro. bueno, yo proyectos siempre tengo y además normalmente tengo varios al mismo tiempo. Y tengo Ujú. una carpeta de proyectos inacabados que de vez en cuando los acabo. Y sí, pero está ahí, ¿no? Porque eh, la escritura también requiere su tiempo. O sea, no, aparte, una vez lo tienes escrito, Ujú. yo siempre digo que yo como periodista escribo muy rápido, soy capaz de escribir muy rápido, pero hasta que llega la idea, hasta que lo tengo todo pergeñado, hasta que digo, ya es el momento de sentarme y ponerme a escribir, tiene que pasar, a veces pasa bastante tiempo, ¿no? Y luego una vez escrito, pues me gusta dejarlo reposar, leerlo, modificar, cambiar, corregir. Yo en eso soy bastante perfeccionista, ¿no? Sí, Y yo pienso pasa. que también la influencia del periodismo, ¿no? Porque en el periodismo tiene que ser rápido, tiene que ser conciso, tiene que ser claro el mensaje que se va a llevar de inmediato Mm. y pues eso también le marca al escritor, ¿no? De una u otra Sí, forma. bueno, pero yo diferencio mucho, porque cuando escribes como periodista realmente trabajas muy rápido, muy rápido, muy rápido. Sí que es verdad que incluso muchas veces mientras estás consiguiendo toda la información, mientras estás contrastando y llamando y eso, tú ya tienes que estar escribiendo, porque Sí, en el periódico hay una cosa que la gente no sabe y es que cuando cierras rotativa, da igual, o sea, ha cerrado, se acabó, el periódico se cierra. O sea, tú ujú, no vas a no ser que haya pasado la gran noticia del mundo mundial, si no, no pueden parar rotativas por tu noticia. claro, Entonces, aunque estés trabajando toda la tarde en ella directamente, si no está acabada, te ponen una publicidad encima y se acabó, ¿no? claro. Entonces, el periodismo es al contrario, es muy veloz. Yo cuando escribo soy muy veloz, pero sí que es verdad que luego lleva un periodo de maduración posterior Ujú. que cuando escribes como periodista es todo como más estresante en ese sentido, ¿no? Es como tienes que tener todo muy atado, hablar con todo el mundo, contrastar, ver que esto es lo importante, esto no es lo importante, pero escribir rápido y soltarlo, ¿no? Y luego vas trabajando muchas veces sobre la marcha, a medida que te va llegando la información vas cambiando cosas. Para mí la escritura no es así, para mí la escritura, yo escribo, luego reviso, luego veo si cambio, si no cambio, si me gusta, no me gusta. A veces coges un capítulo entero y lo tiras a la basura, otras veces no. Es otro proceso, es otro proceso.
Y luego, por otro lado, también menos estresante, ¿no? Porque es más creativo. También es cierto que yo cuando trabajo o sea, yo cuando trabajo de periodista puedo trabajar en cualquier sitio. Yo cojo un móvil, una libreta, estoy en la Claro. montaña y yo lanzo la crónica Ujú. y porque en cierto Porque modo, son hechos, son cosas que están claro, pasando, son como lo que estás mirando, lo estás contando. eh, En la escritura claro, es tu imaginación y tu forma de haber visto, tu percepción más que todo, ¿no? claro, y Y la lo que, estructura. Y la estructura, porque realmente el periodismo, pues, aunque hay diferentes géneros dentro del periodismo, está la crónica, la entrevista, el reportaje, la ujú, noticia, pero tienen toda una estructura, más o menos, ¿no? O sea, pues claro, la pirámide invertida, vale, pues las 5 W, el qué, el dónde, el cuándo, el cómo. ujú, Cuando tú escribes, no, tú tienes que convencer a una persona de que este libro empiece a leerlo, que siga leyéndolo, que se enamore de él, que lo acabe y que quiera volverlo a leer, ¿no? Entonces, y crear un mundo donde se establezca, para mí, la escritura es como, lo digo muchas veces, es establecer puentes de comunicación, ¿no? Entonces, el escritor tiende ese puente, al otro lado está el lector lo cruza cuando quiere, porque cada vez se puede acercar a ti como autor, porque te está leyendo y en cierto modo, pues, puede deducir un poco, ¿no? Lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te atrae, lo que no te atrae. Pero el escritor no, el escritor realmente no conoce al lector hasta que llegan las presentaciones, los eventos, las firmas y entonces ya puede hablar con el lector y es como cuando cruzo el puente como escritora y ya veo, bueno, pues si he hecho bien el puente o no, o se ha caído a trozos. Es un trabajo un poco más solitario el escritor, pero por otra parte pues es muy bonito porque eh, es crear cosas, ¿no? claro, es Y, crear una historia que tenga contenido, ¿no? mm, Sí, y que incluso yo que escribo para niños y que escribo mucha fantasía, pero todo tiene su lógica. O sea, mis lectores beta siempre son niños. ujú. Entonces tú en un libro infantil no puedes poner lo que te dé la gana. Dentro de la propia Tienes historia, que meterte en la cabeza del niño para entenderlo también. claro, y tienes que ser Sí, coherente. claro. Tienes que tener una coherencia. En muchas ocasiones los niños son más coherentes que los adultos. Claro, o sea, hay libros que mis hijas, que siempre han sido muy lectoras, dicen, mamá, esto es que no tiene sentido, pero no porque se vayan a la luna y vuelen, no, porque hay algo que no es coherente con el resto del libro, ¿vale? O sea, no puedes ir mezclando cosas, realidades y fantasías y como te dé la gana. Puedes hacerlo, ¿no? Pero tiene que estar bien hilado todo. Tiene que tener cierta coherencia y cierta lógica infantil en ese sentido. Y los niños además son muy críticos, ¿eh? O sea, escribir para niños es muy complicado, porque los niños, si una cosa no les gusta, lo dejan y ya está. Y se acabó. Y no te van a dar otra oportunidad. Ese libro, Sí, en realidad en la literatura infantil son muy pocos los autores, ¿no? Y que son buenos y que realmente la gente diga, ok, ese libro lo podemos incluir en las escuelas o lo pueden incluir en algo que se repita, ¿sí? mm. Bueno, yo Y creo, perdón, sí, bueno, ha sido la experiencia que nosotros hemos mirado en todo lo que ha sucedido con los libros de los escritos para niños, ¿no? mm. Pero hay muchas maneras de verlo de otro punto de vista, ¿no? Yo creo que sí que hay muy buenos escritores de literatura infantil, pero lo que pasa es que el escritor de literatura infantil tiene un problema. El problema es que los padres suelen ser muy cómodos respecto a la literatura infantil. O sea, ¿qué compran los padres? Porque, a ver, el problema de la literatura infantil es que el escritor tenemos tres públicos objetivos, ¿no? O sea, por Ujú. una parte, tenemos que convencer al niño de que le guste tu libro, pero quien lo compra no va a ser el niño. Tenemos que convencer al padre que le va a comprar el libro al niño y tenemos que convencer al colegio que va a pedir que lo lean en el colegio, ¿no? O sea, son como
tres sectores diferentes. Entonces muchos padres pues muchas veces compran lo que han comprado los demás. Muchas veces compran, se meten en Amazon el primer libro que aparece, que suelen aparecer los de las grandes editoriales. Y en infantil realmente hay pequeñas editoriales que hacen auténticas maravillas, ¿no? Que hacen a mí, por ejemplo, Calandraca me fascina y edita muy poquito. O sea, edita grandes libros con muy premiados, pero muy pocos al año. O sea, no es como otras editoriales como Planeta o como SM que pueden producir muchos títulos, no, produce muy poquitos títulos. Nube 8 hace cosas muy bonitas, Igloo también hace cosas muy bonitas. Entonces son quizá editoriales menos conocidas y el problema es que los padres no dejan que el niño elija los libros, ¿no? Yo, por ejemplo, mis hijas nos ha gustado siempre mucho llevarlos a las librerías y que ellas cotilleen, no solamente lo que yo tengo en casa, sino que ellas vayan y que vean lo que hay y llevarlas mucho a las bibliotecas. No porque falten libros en casa, sino porque en las bibliotecas ellas son como las reinas del mambo, ¿no? O sea, ellas pueden ir, buscar, elegir, esto me interesa, esto no me interesa, esto me gusta, y realmente irse haciendo un perfil de lector, porque muchas veces intentamos que los niños lean cosas que no les apetece leer, pues porque no es su estilo o porque su nivel de madurez en ese momento está en otro lado o por arriba o por abajo. O sea, a lo mejor un libro, mira, mi hija de 11 años acaba de leer en estos momentos Jane Eyre de Charlotte Brontë, ¿no? Se la acaba de leer ahora con 11 Sí, años y le ha eso encantado. depende también de los intereses de cada individuo, Claro, pienso yo. Y además también de las series en la televisión también hay mucha influencia, o de las series en el cine, por ejemplo, que de, hay digámoslo así, mucho manejo de los medios de comunicación en ese sentido, ¿no? bueno, hay niños que no leen, eso también es verdad. Y padres también que dicen, bueno, ¿para qué voy a comprar libros con lo caros que son? Los libros infantiles son más caros que los libros de adulto, porque las ilustraciones cuestan dinero, porque el papel tiene que ser de calidad, para que no se corte el niño, para que no lo rompan enseguida, las portadas tienen que ser de calidad, o sea, hacer literatura infantil es más caro, cuesta Sí. más que otro tipo de libros Sí, pero las normalmente. bibliotecas, por ejemplo, aquí en Alemania las bibliotecas son muy amplias y son en acceso para todo el mundo y para las partes donde hay niños hay muchísimo contenido. Ujú, Entonces, eso también depende de los padres, de la influencia que tengan en la escuela también y claro. del interés del niño, porque si el niño no se interesa también es complicado, ¿no? Claro, pero es lo que digo, que nosotros desde muy pequeñitas a mis hijas las llevamos a la biblioteca, que no hacía falta, quiero decir, en mi casa hay libros para dar y vender, porque luego además una de las cosas que hacen mucho los padres, yo siempre digo que el libro infantil tiende a ser long seller más que bestseller. Sí, O sea, sí que hay bestseller, aquí tenemos, pues, por ejemplo, Futbolísimos, así que hay bestseller, pero tienden a ser libros, mira, tú misma, cuando a ti te gusta, cuando tú de pequeña te ha gustado un libro, y eres mayor y tienes hijos o sobrinos o hijos de amigos, tú le regalas el libro que a ti te gustó de pequeña, porque tienes ese recuerdo infantil. Entonces, todos, o sea, casi todos los padres suelen buscar los libros que a ellos les gustaban de pequeños o cuando lo ven en una librería dicen, ¡ah! Mira, se lo voy a comprar a mi hijo, que luego a lo mejor al hijo no le gusta o sí le gusta, pero todos tendemos, ¿no? O sea, en mi casa hemos tenido, mis hijas han leído Pipi Calzas Largas, que era de cuando yo era pequeña, el Principito, fíjate, el Principito, la de años que tiene, ¿no? O sea, no sé si ha cumplido 80 años, bueno, debe estar por lo 70, menos. 80 años, porque Ujú. fueron 75, 70, no sé, hace poquito. Y, y todos esos libros que yo leía de pequeña, pues mis hijas los han leído. Y además es curioso porque tengo dos que se llaman Un año y sus gustos lectores son totalmente distintos. Sí, aunque con todos los avances de los medios de comunicación también ha cambiado el sentido de las personas con respecto, por ejemplo, al teléfono, ¿no? Que le dejan a los niños el teléfono y ellos se ocupan con todos los videos, se ocupan con todas las figuras que ven y todo eso y pierden el interés en leer, Y en más cosas, o sea, no solamente en leer, pierden el interés en en jugar de jugar. Sí. verdad.
Sí que es verdad Se que me vuelven reservan. como adictos al Sí, teléfono pero es o a que los yo estoy en computadores. contra. O sea, mis hijas no tienen, y tengo una de 13 años y no tienen móviles. Y tienen una pantalla, tienen una tablet porque la necesitan para el colegio, pero está capada. O sea, tienen un tiempo concreto. Si se pasa ese tiempo pues, y necesitan para deberes, pues se les amplía, pero está totalmente capada, ¿no? Pero Mm, por otro lado, mis hijas leen mucho, hacen mucho deporte, dibujan, escriben, les encanta jugar con las construcciones, les encanta el Lego, que dirás, bueno, pero es que el Lego, mi marido es profesor de dibujo, por ejemplo, y él lo utiliza incluso con bachillerato, porque es una forma fabulosa de aprender concepción espacial, ¿no? Y dibujo técnico. Entonces, Sí. es que todos los juegos, aunque parezcan tontos, todos enseñan algo. No, pero también son peligrosos en el No, sentido no, no, de que hay muchos juegos en computadora ahora, ¿no? pero no me Y, refiero y a la gente tecnologías. se va a esa tendencia a la creatividad, no la ven, sino se va más a la tendencia de los juegos electrónicos. Claro, Bueno, porque esa es es mi más fácil. sensación, quizás me equivoqué. Sí, no, no, es verdad, o sea, es verdad, o sea, vivimos en una sociedad actualmente en la que los niños pues tienen tablets, el mejor móvil, el mejor ordenador y muy viciados con juegos. Por eso te digo que he puesto el ejemplo de mis hijas como atípico, anómalo. De hecho, son las únicas de su clase que no tienen móvil, ¿vale? Pero bueno, ya saben que no lo van a tener y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada porque no tengan móvil. Hemos vivido durante generaciones sin móvil y no Sin pasa móvil. nada. Ujú. Y yo creo que, bueno, que poco a poco sí que es verdad que está habiendo un movimiento también por parte de los padres para irle quitando las tecnologías a los niños porque influye en la socialización. O sea, es muy triste ver que las niñas y los niños salen del cole y en lugar de estar hablando entre ellos, sacan todos los móviles porque están prohibidos en el colegio para comunicarse entre ellos a través de un WhatsApp. Digo, pero si lo tienes al lado, ¿por qué Sí, no le hablas? Claro, porque también es más fácil hablar entre WhatsApp, no tienes, puedes decir lo que quieras, o sea, tienes un poco como el anonimato, que es ficticio lo del anonimato, porque sí, evidentemente todo el mundo sabe quién eres, ¿no? Pero es como, y yo creo que eso también te quita muchas habilidades sociales, te quita la habilidad de hablar, de modular la voz. Muchas veces, ¿cuántos malos entendidos hay a través del WhatsApp? sí, eso es Muchísimos, verdad. porque no se modula la voz o el sentido del humor o no se entiende la ironía o muchas cosas. Entonces, yo es que soy un poco anti-tecnologías en ese sentido. Las uso porque, bueno, pues porque cuando ya dicen mis editores, ¿no? Si quieres vender libros, pues necesitas redes sociales. Pero yo soy bastante anti-redes sociales en ese sentido. Yo soy más de llamar por teléfono y escuchar la voz del otro, porque qué bonitas son las voces, ¿no? Las letras del WhatsApp son todas iguales, los emoticonos son todos iguales, pero creo que cada voz es única y especial. Y es tan bonito dejar de oírlas. A mí eso sí que me da pena, ¿ves? O sea, que cada vez la gente hable menos por teléfono y mande más WhatsApps. Me parece muy triste. Y eso está también dentro del cuento que tú has leído, el que te gusta, El país de los cuentos, Mm, cuando hablo de que las grandes palabras, las buenas, las de toda la vida estaban enfermas, o se habían muerto, se habían ido, y a cambio había palabras cortas, agresivas, extranjeras, un poco vampiros, ¿no? Así sí. tipo WhatsApp o tipo coworking, networking, o porque cada vez tenemos menos tiempo para las cosas importantes, cada vez nos comunicamos más rápido, con menos palabras, con signos, porque ya no tenemos tiempo ni de hablar. Y eso es un poco triste también. Sí, que acortan las palabras y también le cambian como el sentido, no sé, Mm. me parece que ya se les va un poco la mano con todo, Sí, con toda, es un sí, la poco... forma como se comunican, o sea, pienso que hay límites, ¿no? Y ya cuando son muy pocas me parece demasiado. O sea, Sí, a veces es un poco... yo prefiero las frases completas. Sí. Y a veces es un poco complicado, ¿eh? También en el lenguaje profesional y en el lenguaje económico, todo son palabras acabadas en ing, ¿no? El coworking, networking, Ujú. no sé. Y yo como correctora literaria, pues se nota mucho también la influencia
Luego, por otra parte, están los neologismos continuos que estamos creando, ¿no? O sea, de Sí. repente, mira, yo siempre pongo como ejemplo el de recepcionar, que Ujú. realmente pues, es una influencia del inglés, porque aquí tenemos un verbo maravilloso que es el verbo recibir, y el sustantivo de recibir es recepción, ¿vale? Y por Ujú. influencia del inglés, en lenguaje comercial se empezó a utilizar la palabra recepcionar la mercancía, en lugar de decir recibir la mercancía. Ujú. Y ahora todo se recepciona. Pero es que el otro día me encontré como el recepcionamiento de la mercancía y de ahí salió, que ya me dejó muerta, porque vamos a recepcionamentar la mercancía. Y digo, con lo fácil que es decir recibir la Recibir. mercancía. Todo es Sí, por influencia de otros idiomas, ¿no? En sí, este mundo Irene. global. ¿Y qué le aconsejarías a las personas que desean escribir en literatura infantil? ¿Qué les aconsejaría? Bueno, pues mira, lo primero que les aconsejaría es que leyeran literatura infantil. Eso me parece fundamental. Que luego, además, como tú dices, no todos los libros infantiles son solo para niños, porque mira, si yo te digo Peter Pan y Wendy, todo el mundo pensará en la película de Walt Disney, ¿no? Pues Peter Pan y Wendy, escrito por Barry, es una maravilla donde además hay una crítica social a la época victoriana impresionante, Ujú. ¿no? Y es una maravilla de libro y la gente realmente no conoce ni a Peter Pan ni a Wendy ni todo lo que pasó. El final es impresionante y bueno, pues yo aconsejaría a la gente que leyera literatura infantil, que escuchara a los niños, que leyera tratando de ser como, mira, te iba a decir, pero es que suena muy mal, puros y nobles, pero no es puros y nobles. Es Ujú. como que las emociones fueran cristalinas, ¿no? Tú puedes escribir, no hace falta que escribas para que el niño aprenda nada. Simplemente leyendo el niño ya va a aprender lenguaje, va a aprender a pensar, va a aprender a reírse, a pasarlo bien y a disfrutar con un libro, que eso ya es bastante enseñanza, ¿no? Pero que sí que cuando tú escribas, Que le que permitiera soñar o que le sí, que lo hagas permitiera, con el corazón. sí, que le mostrara un mundo como que él puede crearlo. Sí, que lo hagas con el corazón, que lo hagas con ganas de pasarlo bien, de divertirte, con ojos de niño, con ilusión, sin grandes dogmas, no intentes dogmatizar, que los niños ya saben mucho, ya tienen el colegio para aprender muchas cosas. Por supuesto que luego de los libros se sacan grandes aprendizajes. Yo creo que de mi libro, de Tutucana Cantutú, pues como hemos hablado, pues se sacan grandes aprendizajes, ¿no? Cuando me dicen, tu Sí, libro es feminista, bueno, ¿por qué? Porque hay muchos personajes femeninos que saben lo que quieren. Bueno, yo siempre he sido igualitarista, ¿no? En ese sentido. Pero todos los libros infantiles reflejan un poco cómo somos, sí, nuestro como en la interior. última historia de tu libro, ¿no? Sí, Donde Cantutú. el dragón, sus habilidades las puede utilizar para algo útil, Ujú, en lugar de exacto, destructivas, por ejemplo, ¿no? exacto. Y además incluso Y a lo esa mejor es cooperación, la cooperación, a pesar de ser tan diferentes, pueden cooperar y vivir tranquilamente sin tanto problema, ¿no? claro, y eso de hecho hoy en nuestra sociedad se está viendo muchas veces, ¿no? Hay determinados trabajos, determinadas cosas que hay gente que no quiere hacer y sin embargo hay otros que sí que quieren hacerlo, ¿no? Sí, Entonces, o trabajos, mmm, pues que, mira, por ejemplo, te hablo aquí sencillamente, en España hace muchos, muchos años ya que a veces es muy complicado encontrar gente para trabajar en el campo, pues porque la gente que trabaja en el campo, pues ya tiene otro modus vivendi. Antes sí que es verdad que se vivía mucho en las masías, en las casas de campo, en los campos. Cada vez la gente se ha ido más a las ciudades, pues se trabaja de una manera distinta, se trabaja de forma diferente, pero hay gente, por otro lado, que es al contrario, que está huyendo de las ciudades para ujú, irse a vivir al campo porque quiere encontrar una vida pues más tranquila, más natural, con menos estrés, ¿no? Entonces, en esos cruces, ¿no? De personalidades, de gente, de experiencias, de culturas, de vivencias personales, ujú. yo creo que si todos nos escucháramos es donde está la colaboración perfecta, ¿no? Yo creo que Claro, todo el mundo tiene su lugar en el mundo
Y lo que pasa es que a veces es difícil encontrarlo porque además todo el mundo está obsesionado con que tu sitio es otro y a lo mejor no. A lo mejor tienes que dejarte llevar por el corazón y decir, pues mira, no, es que no, que yo quiero hacer esto. Da igual que seas zapatero, agricultor, médico o lo que sea, pero yo siempre a todo el mundo que me pregunta, ay, es que mi hija quiere estudiar, ¿tú qué? Digo, pues mira, yo aconsejo a tu hijo que estudie lo que quiera estudiar, independientemente de si le va a dar trabajo o no le va a dar trabajo, porque la verdad es que ahora está el mundo lleno de licenciados en muchas carreras y hay pocos albañiles, bueno, ahora albañiles hay, pero hay pocos fontaneros o pocos electricistas o... Entonces tu hijo que estudie lo que quiere estudiar y que disfrute y si le gusta y disfruta, pues sobresaldrá en ello, ¿no? Sí, la teoría dice que si uno hace lo que quiere, siempre tendrá éxito. O por lo menos será feliz. O por lo menos no, por lo menos será feliz. No, la felicidad está incluida con con el éxito también, pienso yo. Claro, es que yo pienso que el éxito no es lo que consigamos materialmente en la vida. Yo creo que el éxito es llegar a ser felices. Que eso no siempre es tan fácil, ¿eh? No quiere decir las cosas que tengas alrededor, no, sino el éxito es realmente decir, es que yo soy feliz así, como con lo que tengo, con lo que soy, con lo que hago. Eso es el éxito, ¿no? Sí, es la felicidad que uno pueda lograr y el placer que pueda hacer sin tener que hacer tantos esfuerzos, porque si hace una profesión que no quiere, siempre se está esforzando Sí, y no es feliz. A lo y no mejor es llega a ser, feliz para nada. claro, a lo mejor llega a ser millonario y es un pobre desgraciado, porque realmente hace algo que odia todos los días. A lo mejor él quería ir a recoger naranjas porque le gustaba que le diera el sol en la cara, porque le gustaba él y ganar menos dinero y quizás no podría tener la casa que tiene, o no lo sé, es que eso de la felicidad es algo tan subjetivo. Así que yo en este libro, como ya sabes, en De Tutucán a Cantutú, siempre he apostado mucho que cada uno siga su propio camino. Y la verdad es que los personajes, cada uno sigue su propio camino. Está Sí, todo lleno siempre de barreras de lo que tiene que hacer cada uno. No, tú no vengas a los bailes, no, tú no puedes ir al país sí, de la en el seda. país de la seda, por ejemplo, ¿no? Que está el color blanco y los colores, ¿no? Que el El uno no país de quiere borrar. que se lo manchen y el otro está cansado de pintar. Entonces, el uno desea lo que tiene el otro y el otro quiere lo que tiene el otro. ¿Y cómo es la forma más compartir, no? La Claro. más sencilla, la más fácil y, y tienen las dos lo que querían, ¿no? Claro, pero lo más duro de eso es que también pasa en la vida, ¿no? Está el país de la seda, donde viven pinceles que se pasan el día pintando el mundo y están separados por el río del Aguarrás del país de borrar, donde todo lo borran sin preguntar. Una mancha la borran, un punto lo borran, una raya lo borran, todo lo borran, ¿no? No dejan nada, ni una mancha ni Ujú, nada. ujú. Y el pincel está harto de pasarse la vida pintando, ya necesita un poco de paz mental. Y en el país de borrar, la princesa Milana está cansada de verlo todo tan blanco, necesita un poco de color. Pero el problema no está ahí, porque dices, bueno, pues ya está, que uno se vaya al país de la seda y el otro al país de borrar. No, el problema es que los del país de la seda no quieren que se mezclen con los del país de borrar. Y los del país de borrar, de hecho, encierran a la princesa para que no se vaya al país de la seda, ¿no? Y al Volvemos a la final, separación, ¿no? A sí. la Y al, separación que es tan frecuente en nuestra comunidad, ¿no? Exacto. Y al final, ¿qué pasa? Pues al final encuentra que con la unión hace la fuerza y cosas nuevas, ¿no? Eso yo siempre he Claro. dicho que en España aquí sabemos de muchas mezclas. Aquí somos una mezcla de fenicios, íberos, celtas, romanos, visigodos, árabes. O sea, aquí somos históricamente, España es una mezcla y yo creo que todo eso va dejando un pozo siempre bueno y Cambio, saludable. sí, un Sí, cambio. Es un mm, cambio y una aceptación también, ¿no? sí. Yo creo que sobre todo lo importante es que cada uno pueda vivir como quiera vivir. Eso es lo más Sí, tener el importante. derecho a hacer, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más importante y lo más difícil. Porque luego estamos rodeados siempre de gente que siempre saben lo que es mejor para nosotros, ¿no?
Todo el mundo sabe lo que es mejor para nosotros. Y a veces hay que plantarse y decir, bueno, pero yo qué creo Sí, que es lo mejor para mí. sí, pero nosotros también le damos el permiso, ¿no? O sea, muchas de las ocasiones nosotros lo permitimos y no Sí. hacemos nada en contra. Entonces, no solamente son las personas que están ahí, sino también como nosotros lo llevamos a cabo. Y si Mm, aceptamos, pues entonces a tener consecuencias, ¿no? Porque no hay nada que no se vaya a ver después. mm. Y luego la capacidad de cambio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el de la Laguna Buruburu, en mi cuento de la Laguna Buruburu de Tutucán a Cantutú, pues está el famoso tiburón blanco, ¿no? El tiburón Sí. blanco que se los quería comer a todos y Pero es la que naturaleza de él, ¿no? es la naturaleza de él. Pero ¿qué pasa? Que de repente a través de la educación, a través de la música, a través de Cambia. un deseo que tiene, se da cuenta de que está harto de ser tiburón. No Ujú. quiere ser tiburón. Ya no quiere ser otra cosa, desea ser otra cosa. No, ya no quiere dar miedo a la gente, ya no quiere, cambia totalmente, ¿no? Igual que el ser humano, ¿no? Igual que el ser humano, Ujú. que, que siempre, yo me acuerdo una vez un trabajo de sociología que hice en la facultad y de investigación y la tesis era, ¿el delincuente nace o se hace? ¿No? O sea, nace porque, pues porque tiene más una cuestión genética y por el ambiente, o se hace porque a nivel educacional. Bueno, pues a ver, sí que es verdad pues que hay gente pues que es más nerviosa o más agresiva, que tiene más testosterona, pero también el ambiente influye mucho, ¿no? Las dos cosas, porque tú puedes ser pues una persona muy movida y que todo eso lo orientes hacia el deporte y que seas luego campeón del mundo de, yo qué sé, de lo que sea, de karate o de atletismo o de lo que sea, o puedes, o lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, en todos, sí, efectivamente, todos nacemos con una serie de condicionantes, ¿no? Sí, eso es verdad. Eso es un tema que se puede discutir porque puede pasar de todas las formas, ¿no? Puede ser la influencia, puede ser su naturaleza, puede ser que las circunstancias lo llevaron a eso. Pero, Es, es, hay factores, pero también hay cosas que la gente no quiere cambiar. ¿M? uh-huh. Sí, porque cuesta, porque a veces es más cómodo dejarse llevar, ¿no? A veces es más cómodo. Y luego también hay veces que los demás, hay gente que quiere que cambien todos los demás, excepto tú. Y eso también es muy complicado. Y luego también te voy a decir una cosa, que también cada uno va evolucionando. O sea, quien me diga, yo acabo de cumplir 50 años, yo no creo que sea igual que cuando tenía 20 años. Si fuera igual que cuando tenía 20 años, después de haber vivido en todos los países que he vivido, después de haber trabajado en todo lo que he trabajado, de todos los proyectos que he llevado adelante, después de haber sido madre y haber tenido mis hijas, y haber cambiado mi vida 1000 veces, siguiera siendo exactamente igual que con 20 años, pues para empezar sería extraño, ¿no? Quiero decir, todos cambiamos, a todos nos influye el ambiente, nuestras propias luchas, nuestros propios esfuerzos, todo lo que vamos construyendo día a día. Y también pasa muchas veces que tú a lo mejor te pasas mucho tiempo fuera de casa y cuando vuelves es como que no te reconocen, ¿no? Porque se Claro, quedan con el chip de la persona que se fue hace 20 años. Dice, bueno, pero que sí, esa persona, eso nos pasa a los que, por ejemplo, hemos emigrado, ¿no? claro, Y dice, es que, volvemos a hacer la visita y ya no nos reconocen porque ya nos hemos cambiado nosotros mismos, ¿no? claro, Otros claro. intereses, otras costumbres, otro Y, pensamiento. y porque, ya lo decía Darwin, o sea, es la capacidad de adaptación al medio, ¿no? O sea, Sí, y muchas veces uno va cambiando y no se da cuenta también. claro. O Sí, sea, porque las circunstancias lo van moldeando también. Y, y tiene que avanzar o tiene que hacer o tiene que cambiar porque no puede permanecer como antes. claro, ¿No? por eso, porque te Imagino vas que eso adaptando. es natural del ser humano, solamente que uno escoge también cómo cambia, ¿no? Mm, Muchas veces, mm, porque uno escoge
a dónde va a vivir, escoge los amigos, escoge los trabajos, ¿sí? En parte son decisiones que uno toma, ¿no? Mm. Bueno, a veces un poco llevado por la vida, ¿no? Porque la vida, la vida llama al encuentro, como decía Martín Vigil. Sí, a veces pues tienes que tomar decisiones porque en este camino vital no estás tú solo. A veces sí que estás tú solo, pero a veces hay gente que depende de ti. Luego también hay facturas que pagar, pues hay cosas, ¿no? Que necesitas de vez en cuando cambiar, modificar. Que, por ejemplo, a mí el periodismo me encanta. O sea, yo soy una apasionada del periodismo, pero sí que es verdad que llega un momento en el que cuando montas tu familia, dices, a ver, es que estos horarios de llegar a la 1 de la mañana y de trabajar los fines de semana y los festivos, pues es un poco incompatible, ¿no? Con la familia a lo mejor. Entonces, yo creo que la vida siempre son elecciones, siempre Ujú. son caminos y tú tienes que ir cogiendo unos y otros, ¿no? Y a Claro, veces el problema surge cuando tu entorno, tú coges otro camino y el entorno no lo entiende porque has cogido otro camino. Pues oye, pues porque es lo que toca o porque es lo que necesito o porque es lo que necesita en estos momentos mi núcleo, ¿no? claro. Eso es lo que pasa. Pero bueno, yo creo que esa es la maravilla de la vida. La gente que te encuentra, igual que es maravilloso esos amigos que tienes desde pequeño y que a lo mejor no ves en 10 años y de repente quedas con ellos y ocurre algo mágico, porque es como si lo hubieras visto ayer y estás hablando como si no hubieran pasado 10 años, ¿no? O Ujú. sea, que eso también es muy bonito, porque es como, hay gente que realmente se enamora de tu esencia, de verdad, ¿no? Por mucho que tú cambies, siempre hay un trocito ahí, escondidito, tuyo, que se reconoce. Y eso también es bonito, el mantenerlo. Sí, realmente es la vida, ¿no? La esencia de la vida, de los amigos, la familia, sí, y cuando realmente pues hay una estima y hay valores que son compatibles, pues se reconocen, ¿no? Ujú. Sí, Y vamos bueno, construyendo. Y vamos construyendo poco a poco, como en el país de los cuentos, vamos construyendo un nuevo idioma, un sí. nuevo mundo. Sí, Bueno, bueno, Irene, ¿y dónde te podemos encontrar? ¿En qué medios de comunicación podemos encontrar tus libros o tus textos o cómo hacen las personas que están interesadas en leer tus bueno, libros? pues mira, te cuento. Ahora en estos momentos, ay, me he dejado el amor en un lenguaje diferente, me lo he dejado fuera, en el salón. Bueno, pues mira, mis libros, mira, te voy a enseñar. Está de Tutucán a Cantutú, Microcosmos, que es de la editorial Sargantana, Cuentos para leer con linterna. Uy, ha salido ahí. Cuentos para leer con linterna, Ujú. que este es de Ole Libros. Los podéis encontrar en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés online, solamente con que pongáis los títulos. Hay otro libro que, mira, nos lo he enseñado porque lo tengo allá en el comedor, que es Amor en un lenguaje diferente, que está Ok. escrito con otros 5 compañeros y está dedicado a los perros. Oh, Contamos la historia de nuestros perros. Estos son relatos para adultos y ujú. entonces tiene 2 partes. La primera parte, cada uno de los autores pues cuenta una historia que hayamos vivido con nuestros perros, con perros abandonados o con nuestros perros. Ujú, ujú. Y la segunda parte, contamos historias que hemos vivido con perros abandonados, pero contados desde la visión del perro, como si el perro Ok. hablara, le damos voz al perro. Bueno, pues todos esos los podéis encontrar en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en un montón de librerías, en Agapea también están. Este Microcosmos en Mercado Libre también lo podéis encontrar en toda Latinoamérica. Si los buscáis online con los títulos Microcosmos, 58 microrelatos de vida o muerte, de Tutucán a Cantutú, cuentos para leer con linterna, amor en un lenguaje diferente, los vais a encontrar. Y si ponéis Irene Genovés online, pues también me encontraréis. Mis redes sociales son muy fáciles porque Instagram es irene.genovés y Facebook es Irene Genovés. Y tengo LinkedIn, que también es Irene Genovés. Así que por ahí me podéis encontrar. Y bueno, mis libros, pues
en las librerías y en las plataformas digitales de venta de libros. Perfecto. Bueno, te agradecemos por tu tiempo y tan amena charla que tuvimos y bueno, a nuestro público le agradecemos que hayan llegado hasta el final de esta entrevista con nosotros y que escriban sus comentarios, que nos den un like y que también se registren en nuestro programa. Ok. Muchas gracias, Maya, por esta entrevista tan bonita y bueno, espero que a ti te gustara mi libro también. A mí me encantó pues el trasfondo, ¿no? De cada mensaje. Me gusta bastante la literatura que deja mensajes y que se puede mostrar a la gente, ¿no? Para que también la lean y que vean que hay gente que está trabajando y que hacen cosas buenas. Gracias por tener una mirada tan bonita del mundo y gracias por tus lecturas. A ti también por haber aceptado nuestra invitación y estar en nuestro programa. Un beso. Chao, chao.